El más allá es un tema que siempre ha inquietado a los del más acá, ¿cierto? El ser humano siempre ha tenido temor por lo que desconoce. Y entre las grandes cosas que el ser humano desconoce, que le han apasionado, que le han inquietado al punto de quitarle el sueño sobre lo que sucederá en el futuro, muera o no muera, ¿no? Es precisamente qué será de mí en lo porvenir. ¿Qué será de mí en el futuro? ¿Qué me prepara el futuro? ¿Qué me depara el futuro? ¿No? ¿Qué sucederá con nosotros en el más allá o inclusive en el más acá? Es decir, ¿qué nos prepara el futuro? ¿Dónde estaré de aquí a 100 años? ¿Dónde estaré de aquí a 80 años? ¿Dónde estaré de aquí a 10 años inclusive? El futuro es un tema interesante. Tan interesante que inclusive podemos encontrar películas que nos hablan de viajes en el tiempo, de ir al futuro y conocer y saber qué sucede para volver al presente y ser capaces de cambiar esas cosas malas que vimos en el futuro por las malas decisiones del presente. Este tema ha integrado a los pensadores de la humanidad. Y lo cierto es que es prácticamente imposible, es difícil para el ser humano poder conocer a ciencia cierta, a ciencia exacta sobre los hechos del futuro. El ser humano al tratar de descubrir sobre el futuro ha fallado en el blanco una y otra vez a la hora de encontrar respuestas certeras. Y ha fallado, como lo hemos comentado, por no buscar respuestas del que puede responder realmente todas nuestras preguntas. El que realmente puede darnos información porque en sus manos está toda su creación, todo el conocimiento de su creación, de su omnisciencia, ¿no? Y es Dios. Y acerca del futuro, Dios ha revelado muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, hemos aprendido que Dios nos enseña acerca de algo que a todos nos espera en el futuro, y es la muerte. Hablábamos sobre eso en la primera lección. Y esto que nosotros aprendemos, que Dios nos muestra del más allá, es para que nosotros tengamos confianza en Él y esperemos el futuro de la manera de la que Él nos los enseña, ¿no? Y también es para que nosotros veamos y analicemos la dependencia que tenemos de Él y le busquemos más de Él. El Señor nos revela de manera clara sobre el futuro y sobre lo que hay después de la muerte, de manera clara lo necesario que nosotros debemos saber, ¿no? Y lo que es necesario nosotros conocer para tener esa confianza. Nosotros hablamos también de qué sucede con nosotros después de la muerte. Estos dos puntos lo veíamos, el tema de la muerte y el tema de qué sucede después de la muerte, los veíamos en nuestras dos primeras lecciones de esta serie. Aprendimos qué es la muerte, aprendimos qué sucede con nosotros al morir, veíamos qué dice la palabra de Dios y qué nos enseña Dios y reflexionábamos sobre eso, qué nos enseña Dios sobre cuando morimos, sobre el después de la muerte, hablábamos de ese lugar, hablábamos de ese plan de Dios dispuesto para todo aquel que muere corporalmente y físicamente en esta naturaleza terrenal. Hablábamos sobre el plan que Dios dispuso para la humanidad y del cual todos nosotros, así como todos los que han muerto, vamos a experimentar eso determinado por Dios. Nosotros hablamos sobre todo esto en las primeras dos lecciones. Si usted no ha visto estas dos primeras lecciones, y estás en el canal de YouTube viendo esta lección en este momento, te invito a que antes de continuar con este video des pause y busques las dos primeras lecciones en la lista de reproducción en este canal sobre el más allá. Y para los que estamos aquí en esta transmisión, estimados hermanitos, si usted quiere saber y quiere llevar la relación de las dos lecciones bíblicas sobre este tema del que estamos hablando, el hermano Jeff, el hermano Mitchell, con mucho gusto en los próximos minutos estará compartiéndoles el link de la transmisión, el link de la lista de reproducción del canal de YouTube, en el que podrás encontrar estas lecciones y muchísimas otras más. El futuro nos inquieta, hermanos. El futuro nos apasiona. El futuro nos hace reflexionar. El futuro nos hace pensar. ¿Qué nos depara el futuro? Nos hace investigar, nos hace buscar, nos hace escudriñar una y mil cosas para encontrar respuestas sobre él. Y para aquellos quienes escuchamos a Cristo, para aquellos quienes escuchamos al Maestro, al Señor, nos hemos dado cuenta que el Señor, cuando estaba con sus discípulos, les hablaba mucho sobre el futuro y que el Señor enseñó muchas cosas que podemos aprender sobre el futuro.
Y una de las tantas cosas que el Señor habló y enseñó acerca del futuro, lo encontramos en Juan 14. El Señor acerca del futuro habló y enseñó a sus discípulos. Y Él les dijo algo interesante, hermanos. Les dijo que vendría nuevamente. En el versículo 3 del capítulo 14 de Juan dice: y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. El Señor les dijo que vendría nuevamente, que vendría por segunda vez. El Señor prometió que vendría por segunda vez. Y esto es interesante porque en base a lo que Jesús y sus discípulos hablaron sobre su retorno desde el cielo, ¿no? Podemos ver ciertas particularidades que nos van dando información sobre este tema, ciertas características sobre este día del cual el Señor Jesús habló. Nosotros, hermanos, vemos que Jesús promete volver por sus discípulos. Eso lo vemos aquí en el versículo 3. Él dijo: yo voy y vuelvo a buscarlos para llevarlos conmigo. En su retorno, nosotros sabemos que Él vendrá por los suyos, por sus discípulos, en su retorno del cielo, del cual Él hablaba aquí en Juan 14:3. Vendrá por su pueblo, volverá por sus discípulos. Y otra característica que nosotros nos damos cuenta al estudiar sobre este tema y que nosotros vemos de cómo Jesús habla en su lenguaje, nosotros vemos que Jesús habló solamente de un solo retorno, otro retorno, un solo retorno. No habló de varios retornos, es decir, de 2, 3, 4 retornos. Ojo, ¿no? Desde el punto de vista literal, ¿no? Jesús nunca dijo que iba a retornar a buscar a sus discípulos, que se los llevaba y que después venía otra vez, es decir, un segundo viaje, un tercer viaje, 4 retornos, 5 retornos, no, sino que solamente en el lenguaje que Jesús usa para esta su venida, ¿no? Para esta su venida, en el cual dice el versículo 3 de Juan 14, usa un tipo de lenguaje que cuando nosotros vemos en el panorama bíblico, cuando se usa ese tipo de lenguaje, se habla de una sola manera y de un solo retorno. Una segunda venida. Sobre este día quizá podríamos decir que hay mucho que no sabemos, hermano, ¿no? Pero el Señor a través de su palabra y lo que enseñó nos dice también bastante, nos dice mucho. Así como se los dijo a los discípulos ahí en Juan 14, Él se los dijo para que sus discípulos, quienes habían entendido esto, que Él vendría por ellos a buscarlos, ellos se prepararan para ese día, lo esperaran. Y es la tercera característica que acaba de salir allí en pantalla. Esperaran el retorno del Señor con preparación. Sobre este mismo evento, sobre el retorno del Señor, Pedro, hermanos, en sus epístolas habló sobre esto. En el capítulo 3 de la segunda epístola vemos las mismas características de este día. Bueno, en el contexto del capítulo 3, Pedro está hablando de esto. Por ejemplo, en los versículos 4 y 10, nosotros nos damos cuenta que habla en su contexto de un día. ¿De cuál día? El día del retorno del Señor. El día de su único advenimiento de manera literal y evidente, ¿no? Y esto es muy importante porque bíblicamente, hermanos, se puede hablar que el Señor ha hablado en su palabra sobre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre otra venida del Señor. También nosotros vemos que se habla de días del Señor, ¿no? De días también de juicio. Pero únicamente existe un día en el lenguaje bíblico que es la que se maneja de manera literal. La misma venida del Señor, que es la misma que el Señor prometió aquí en Juan 14. Y que la podemos determinar cuando estudiamos este tema por el lenguaje bíblico que usa Dios para cada uno de estos temas. En los versículos 4 y 10 vemos estas características, las mismas que vemos y sacamos de Juan 14, y que la podemos determinar por el lenguaje bíblico que usa Dios para estos versículos, ¿no? Y cuando habla de estos temas. Esas características, hermanos, del retorno literal de Jesús, nosotros vemos también, por ejemplo, en segunda de Pedro, como veíamos en el versículo 4 y 10, veíamos que habla de que Jesús prometió regresar y que Él vendrá. Y en el versículo 14 encontramos la tercera que sacamos de Juan 14, que está ahí a mano derecha, y es que los discípulos debían esperar el retorno de este día en una preparación constante, como dice en el versículo 14 de segunda de Pedro 3. Y quiero que revisemos, hermanos, un poco más el capítulo 3 de segunda de Pedro.
Y esto por la importancia de otros aspectos que vamos a encontrar sobre el retorno del Señor aquí en Segunda de Pedro y que nos llevarán a respondernos una pregunta muy importante que entra en este tema del más allá, de lo que nos prepara el futuro, de lo que viene. Esto, hermano, es para reflexionar, ¿no? Para reflexionar nosotros sobre si este día forma parte de nuestro más allá, de nuestro futuro. Y no solamente nosotros, toda aquella persona que está viendo este video, que está viendo esta lección bíblica grabada. Porque muchas creencias dicen que el Señor ya vino por segunda vez, que ya retornó, que ya esto no es para nosotros, que esto no aplica para nosotros. Entonces nosotros nos podemos hacer una pregunta. ¿El retorno por segunda vez del Señor forma parte de nuestro futuro? La respuesta a esta pregunta es crucial cuando hablamos de lo que nos depara el futuro, sobre todo para el futuro de la humanidad, de lo que nos espera, de lo que nos prepara el futuro. Porque cuando nosotros vemos las características de este día del Señor, de este retorno del Señor, de esta segunda venida del Señor, vemos características importantes a observar. Pedro, hermanos, nos va a ayudar a responder esta pregunta. Y para poder sacar una respuesta con ayuda de Pedro, veamos lo que Dios revela allí. Recordemos la pregunta: ¿el retorno por segunda vez del Señor forma parte de nuestro futuro? Esa es la pregunta que nos vamos a responder en esta noche. Y una de las cosas de las cuales Pedro quiere exhortar es sobre esto en el capítulo 3. En el versículo 1, él empieza diciendo: hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Pedro quiere exhortar a los hermanos sobre la segunda venida del Señor y quiere que analicemos, que lo reflexionemos con un pensamiento sincero, con toda honestidad. Él hablando de los muchos que se burlarían del día del Señor, de la segunda venida del Señor, del retorno del Señor, hablando de que muchos se burlarían, ¿no? Y de que muchos se burlan del retorno del Señor y de que muchos no creen en el retorno del Señor. Pedro expresa una de entre las muchas cosas que se dice acerca del retorno del Señor. Versículo 4. Ellos dicen, o ellos dirán, ¿no? Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Esto que dice el versículo 4, lo cual Pedro hace referencia, me hace pensar en un juego que usan los niños muy pequeños por aquí, por mis tierras, hermanos, en las escuelas sobre todo. Que entre una de las cosas que hacen en ese juego, ellos cantan una canción que dice: el mundo gira, 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 y el tonto mira, mira, mira. Eso es lo que ellos cantan. Y esto es interesante porque trata del cómo cada día amanece, ¿no? Cada vuelta que el mundo da y uno está ahí como mirando, como que se pasa cada día, ¿no? Cada amanecer, cada noche, un nuevo día, como dice allí, como desde la creación, como menciona Pedro, ¿no? El mundo sigue igual dando vueltas y no sucede nada. Podemos pensar que los días son iguales, que no hay diferencia entre un día y el otro, y no le encontramos sentido a los días, no le encontramos sentido al tiempo. Otro día más, decimos, qué aburrición, ¿no? Hacer lo mismo que ayer, ¿no? Hacer lo mismo que todos los días. 3 comidas al día, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quienes comemos más, no son 3 comidas al día, pero lo recurrente de cada día, ¿no? Cumplir con un trabajo, dormir 6 horas, puede que uno duerma más, otros menos, pero otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, el punto aquí es la rutina. Y el cómo la rutina hace que el ser humano en su mente pierda el propósito de Dios al darnos cada día de vida. Esto es de atención muy importante para nosotros, porque el ser humano es muy olvidadizo, hermanos, muy olvidadizo. Y Pedro recurre, recordemos, para despertar el entendimiento, recurre en primer lugar a la historia, ¿sí? A la historia de la humanidad. ¿Y qué dice? Dice que el que se burla del advenimiento del Señor, el que se burla del retorno del Señor, o el que dice, no, que eso no es para nosotros, y el que ya no lo espera, o el que se burla, dice, no, se quedó dormido, se le olvidó, ¿no? O quien lo toma como fábula, como cuentos de camino, ignora algo muy importante. Dice el versículo 5 y dice el versículo 6. Hablando de estos, ¿no? De los mismos que venimos hablando. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo
Con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después, el mundo fue inundado y destruido con agua. Se ignora, dice Pedro, o ignoran que en el principio Dios creó todo con el poder de su palabra. Con decir hágase, se hizo. Se ignora y se le olvida al ser humano también que todo fue creado por el poder de esa palabra. Y también ignora, hermanos, algo muy importante aquí, que por esa misma palabra el mundo en la antigüedad fue destruido en agua. Y esto es súper importantísimo, porque Pedro nos lleva a recordar la razón por la cual, por el poder y la palabra de Dios, ¿no? Fue destruido el mundo en agua en la antigüedad. ¿Usted recuerda esas razones, hermanos? Hermanita, ¿usted recuerda esas razones? ¿Recuerda el por qué el mundo fue destruido en agua en la antigüedad? Pedro quiere que despertemos ese entendimiento, como dice en el versículo 1, que lo reflexionemos, que lo traigamos a memoria. Esto lo recordamos en Génesis 6. Génesis 6, versículos 5 al 7, nosotros observamos esto. Allí dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pedro quiere que traigamos a la memoria esto, que traigamos a memoria las razones por el cual el mundo antiguo fue destruido en agua y que recordemos que Dios dijo con su palabra que quitaría de sobre la faz, fíjese, sobre la faz de la tierra al hombre que había creado. Esto es increíble. ¿Y esto por causa de qué? Del pecado, por causa de la maldad del hombre, por causa de apartarse y alejarse de su creador. Siendo esto así, que es verdad, Pedro quiere que reflexionemos sobre el por qué estamos aquí. ¿Cómo es que usted, hermano, hermana, cómo es que usted y yo estamos aquí en esta transmisión ahora, tanto tiempo después? Si esto es cuántas páginas después de la primera página de Génesis, ¿no? 2, 3 páginas en el principio de la historia de la humanidad. Si Dios se prometió eliminar de sobre la faz de la tierra, es decir, raer, es decir, cuando usted saca una planta de la tierra y la saca con todo el raíz, que no quede nada en ella, en la tierra, que pueda germinar otra vez. Si Dios determinó que esto sería así, y desde allá, desde el Génesis, ¿cómo es que estamos aquí aún? Bueno, nosotros sabemos que una de las respuestas a eso es su gran misericordia, su gran amor para con nosotros, su gran amor para con la creación. Pero en lo que Dios determinó, hermanos, de eliminar de sobre la faz de la tierra el hombre, Él quiere que tengamos en claro algo. Quiere que tengamos muy, muy en claro algo. Muy en claro algo. ¿Qué es lo que quiere Dios que tengamos en claro? Lo que quiere transmitir Pedro allí. Versículo 7. Esa misma palabra de Dios. Fíjese las razones, hermanos. Eso es lo que quiere que tengamos claro, que por esas razones, que por esa palabra que dijo que hágase, ¿no? Se hizo, ¿no? Que por ese poder que de Dios que es tan poderoso, todopoderoso, y por esas mismas razones que Dios prometió con su misma palabra y su mismo poder para hacer y deshacer cualquier cosa, esa misma palabra, como dice el versículo 7, ese mismo poder es lo que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios, dice el versículo 7. Lo que Dios habla es así es, ¿cierto? Y lo que Dios habló se cumplirá, tarde o temprano. Dios prometió que rayaría por causa del pecado a la faz de la tierra al ser humano, que no quedaría nada. Por esas razones, y con el mismo poder por el cual hizo una limpieza en el tiempo antiguo, en el mundo antiguo, prevaleciendo Noé por la misericordia de Dios, estos cielos que vemos, esta tierra que pisamos, los cielos y la tierra que existen, hermanos, están guardados para su destrucción, para el fuego en el día del juicio. Esto es lo que Pedro quiere que consideremos con toda honestidad.
con exhortación y con limpio entendimiento, como dice en el versículo 1. Dice el versículo 7 en la versión Reina Valera: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto es interesante, ¿no? Es interesante que Pedro menciona esto y también usa un término para hablar de este día, ¿no? Un término para hablar de este día. ¿Cuál día? Recordemos, decíamos que en el contexto en el que está hablando del retorno del Señor Jesús. Ese es el tema en cuestión, ¿no? Aquí, como lo dice el versículo 4 y el versículo 10. Y Pedro habla de este día del retorno del Señor, este día en que el Señor volverá también como un día de juicio, ¿no? El día del juicio. Porque como vemos allí también al final del mismo versículo 7, será un día en que será un resultado terrible por ese juicio, ¿no? Para los hombres impíos, como lo dice, para los que no tienen temor de Dios. Y eso es lo que sigue diciendo, hermanos, Pedro. Eso es lo que sigue diciendo Pedro, que será un día de juicio. Esta es otra de las características que podemos sacar sobre el retorno del Señor. También, hermanos, en el versículo 9, Pedro dice: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. O como dice en la versión Reina Valera, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra característica que sacamos de este versículo sobre el retorno del Señor es que, bueno, para el momento que Pedro escribe estas palabras, no había sucedido aún el retorno del Señor, ¿no? No había vuelto para el momento en que Pedro escribe esto. Y la razón era ¿por qué? Porque Él es paciente, no quiere que ninguno perezca en el juicio que se hará en ese día, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es lo mismo que Pablo dice en 2 Corintios 5:10, donde Pablo menciona que procuremos ser agradables a Dios, porque es necesario, dice él, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sigue hablando Pedro en el versículo 10. El día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que en ella hay quedarán expuestas ante Dios. Dice el versículo 11, todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Aquí Pedro, hermanos, al final reafirma lo que el Señor en principio espera de todo discípulo, como lo vimos en Juan 14, que todo discípulo espera al Señor, espera este día con preparación. Y este día cuando Él regrese, su regreso será ¿de qué? De sorpresa. Esta es otra característica de este retorno, de este día del Señor en que Él vendrá por segunda vez. Un evento sorpresivo. Y Pedro hace una referencia muy peculiar, ¿no? Para dar a entender por qué es una sorpresa, ¿no? O por qué es así. Él dice, bueno, es así como cuando el ladrón llega de noche, que nadie se lo espera, ¿cierto? Será algo repentino, será en el momento menos esperado, será un momento de sorpresa. Y lo que conlleva, ojo, lo que conlleva una sorpresa, que nadie se imagina, ni nadie se está imaginando en ese preciso momento que eso va a suceder, en ese momento. Y esto es interesantísimo porque en el mundo religioso se habla de señales, de que mire esto que sucede, es una señal que ya pronto viene el fin y que esto y que lo otro, ¿no? Pero lo cierto es que nadie puede saber, nadie puede determinar por medio de nada cuándo será este momento sorpresivo para todos. Porque es eso, es una sorpresa, ¿no? Es cuando menos nos lo esperemos. Así como dice Pedro, como cuando viene un ladrón. Y lo que quiere referenciar Pedro en este aspecto es que el ladrón avisa cuando viene, hermanos. Avisa cuando viene al dueño de la casa para que se prepare. No, señor, ¿verdad que no? No. Así será la venida del Señor. Cuando todo será, ¿qué? Destruido, como dice el versículo 11. O consumido
por fuego. Y Pedro está haciendo una analogía interesante. Él también está diciendo que así por las razones que el mundo antiguo fue destruido por agua, así también este mundo actual será destruido en fuego. Y termina Pedro su disertación diciendo, versículo 17, esperen la llegada del día de Dios. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Hermano, hermana, ¿el retorno por segunda vez del Señor forma parte de nuestro futuro? Esa es la pregunta que tenemos allí, ¿cierto? Es algo que nosotros deberíamos esperar, como dice Pedro, con preparación, con dedicación, con servicio para Él. Es algo que podemos hacer válido para nosotros. ¿Qué responde usted? ¿Sí o no? La respuesta correcta, hermanos, es sí. Sí forma parte del regreso. Sí forma parte del futuro, el regreso del Señor Jesús para nosotros. De lo que sucederá, de lo que nos espera, de lo que aún sigue esperando la humanidad. Porque aún estamos aquí. Una de las características en que nuestro Señor venga por segunda vez es que todo será destruido en fuego. Estos cielos y esta tierra, como leíamos, está reservada para ser consumida en fuego. ¿Cuándo? En ese día en que el Señor Jesús vuelva por segunda vez, vuelva por sus discípulos, vuelva a hacer juicio a la humanidad. Hermanos, cuando se habla del retorno del Señor, cuando se habla de este día como el día del juicio, siempre entra en las personas la perspectiva de ser un día terrible, de un día que llena de miedo a las personas, ¿no? De un día como si no quisieran que nunca llegara, que nunca sucediera, pero Dios nos revela el futuro, nos revela lo que sucederá. Dios nos revela acerca del más allá, para que nosotros, así como una película, podamos viajar al futuro y ver qué depara el futuro en lo que Dios nos presenta y ver los hechos que Dios nos muestra sobre lo que sucederá, y nosotros reflexionando en nuestra mente, asentando cabeza, poniendo los pies firmes sobre la tierra, podamos cambiar lo que no queremos que suceda con nosotros en ese día de lo que nos muestra Dios. Dice Pedro en los versículos 14 y 15 allí, leíamos el 14. Hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Y dice el 15, consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Entonces, hermanos, esto precisamente es el más grande evento que está guardado para la humanidad en el futuro. Dios lo que nos revela y nos enseña en su palabra es para que en lo que Él ha prometido nosotros podamos tener confianza en Él, esperanza en Él, esperanza en sus promesas para con los justos. Y que en ese día lo que ha de suceder no nos tome por sorpresa, sino que al contrario, deseemos con alegría, entusiasmo, amor a Dios, verlo cara a cara, para irnos con Él, para tener el encuentro con nuestro Señor y Salvador. Así como lo dice en Juan, en 1 de Juan 4, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿El retorno por segunda vez del Señor forma parte de nuestro futuro? Sí, eso es un sí absoluto, por las evidencias que Pedro nos muestra aquí. ¿Quieres saber más sobre este tema, estimado hermano, estimado amigo? ¿Qué va a suceder en ese día en que el Señor Jesús volverá? Si quieres seguir compartiendo con nosotros sobre este tema tan interesante, entonces queda la invitación. Queda la invitación para que sigamos descubriendo cuál es el plan de Dios para con nosotros, para con los vivos, para los que estamos vivos y para los que han muerto, para los que ya se encuentran o para los que nos encontremos después de la muerte en este día del retorno de nuestro Señor Jesucristo, en este día de juicio. ¿Qué sucederá? ¿Qué más nos enseña Dios? Eso va a ser nuestra próxima lección, donde vamos a seguir hablando sobre este tema. La invitación continúa entonces, hermanos, a seguir con esta serie de lecciones bíblicas para que escudriñando sobre lo que dice Dios y lo que Dios ha revelado acerca de lo porvenir, de lo que nos espera, podamos tener confianza en Él y en lo que Él nos ha revelado.